Dios te advierte. La verdad que Jesús reveló para quienes tienen más de 60 años. ¿Te has detenido a pensar en lo que el Señor espera de tu vida en este preciso momento, ahora que has cruzado la barrera de los 60 años? Es muy probable que ya disfrutes de tu jubilación, o tal vez sigas activo en tu jornada laboral. Lo cierto es que te ha tocado ser testigo de décadas enteras de historia. Transformaciones políticas, crisis globales, caídas económicas y una revolución tecnológica que le dio un giro absoluto al planeta que conocías en tu juventud. A lo largo de este viaje, has visto cómo las estructuras morales se tambalean, cómo la sociedad parece perder el rumbo y cómo la oscuridad insiste en disfrazarse de luz para confundir a los incautos. Tus canas no son solo el paso del tiempo, son el reflejo vivo de la experiencia y cada marca en tu rostro relata una batalla superada. Por eso es completamente natural que hoy te preguntes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué significado real tiene esta temporada de mi vida? ¿Acaso el Creador sigue teniendo un diseño para mí, aun cuando siento que mis capacidades físicas ya no son las de antes? Imagina por un instante que existe una revelación directa que Jesús compartió sobre tus años de madurez. Una verdad tan contundente y transformadora que es capaz de rediseñar tu horizonte actual, rompiendo con la mentira de que a esta edad ya todo está escrito. Si esa palabra estuviera frente a ti, ¿estarías dispuesto a escucharla con el corazón abierto? Lo que estamos por compartirte hoy en Logos no es un mensaje motivacional pasajero, ni un simple discurso de consuelo para llenar el día. Nos encontramos ante una advertencia del cielo, un recordatorio poderoso que el Maestro dejó establecido para cada creyente que ha alcanzado esta etapa madura y que, el día de hoy, sigue con vida. Y si hoy tienes aliento en tus pulmones, es la prueba más clara de que la obra de Dios en ti no ha concluido. Hoy queremos abrir los ojos de la Iglesia ante una realidad que muchos creyentes han decidido ignorar por completo. Los años de la madurez no fueron diseñados por el cielo para ser una temporada de pasividad, sino una etapa de profundo impacto eterno. Al recorrer las Sagradas Escrituras, descubrimos que la vejez jamás se asoció con el retiro espiritual o el aislamiento. Al contrario, es el tiempo establecido para edificar un legado indestructible, para librar las batallas más estratégicas y para ofrecer los frutos más maduros y sustanciosos de toda nuestra existencia. El mensaje de Jesús siempre fue radical y carente de falsas comodidades. Él nunca prometió que al alcanzar cierta edad tendríamos el derecho de desconectarnos de los asuntos de su reino para vivir en el egocentrismo. Al contrario, nos confrontó con una interrogante que sacude las fibras más íntimas del ser. ¿De qué le sirve al ser humano conquistar riquezas y alcanzar el éxito en el mundo entero, si al final termina perdiendo su propia alma? Hoy, al encontrarte en una etapa que te sitúa más cerca de la eternidad, esa pregunta deja de ser un dilema del futuro para convertirse en una urgencia del presente que ya no puedes postergar. A lo largo de este mensaje, comprenderás la enorme relevancia y el valor estratégico que tienen los creyentes mayores en el diseño actual del reino de Dios. Vamos a desenmascarar aquello que el sistema de este mundo intenta camuflar y esconder. El enemigo de nuestras almas busca tu silencio a toda costa, porque sabe perfectamente que una sola palabra tuya, respaldada por tu fe inquebrantable, tu experiencia y tu historia de salvación, tiene el potencial divino de despertar de su letargo a toda una generación que hoy camina a la deriva. Esta palabra que estás recibiendo no es un contenido común, representa un verdadero llamado del cielo, un sacudimiento espiritual directo al corazón. Te aseguro que si permaneces con nosotros hasta el último instante, experimentarás una transformación en tu interior. Recibirás una claridad y una dirección que no provienen de razonamientos humanos, sino de la instrucción directa del Espíritu Santo, porque el Maestro dejó una verdad contundente para tus años de madurez que hoy estás por comprender en su totalidad.
Antes de profundizar en este estudio de las Escrituras, te invitamos a que dejes un testimonio de tu disposición, escribiendo en los comentarios: Señor, muéstrame tu diseño para mi vida. Este acto sencillo es una declaración de fe que ayuda a expandir este mensaje urgente hacia miles de hermanos que también necesitan recordar que Dios no ha terminado con ellos. Existen pasajes y enseñanzas en los evangelios que podemos repetir durante toda la vida sin que alcancen a transformar el alma. Sin embargo, a medida que los días avanzan con mayor velocidad y el peso de los años se hace notar, esas mismas palabras adquieren una profundidad completamente distinta y confrontadora. Es ahí donde la advertencia sobre cuidar el alma por encima de los logros terrenales cobra un sentido real. A los 20 años es fácil postergar esa reflexión. A los 40 solemos dejarla para después. Pero una vez que se han cruzado los 60 años, ya no hay espacio para las evasiones ni las excusas. El cuerpo mismo comienza a manifestarse con una honestidad innegable. El cansancio se presenta con mayor rapidez, las fuerzas disminuyen y las marcas del tiempo en el espejo se convierten en testigos fieles del camino recorrido. En cada una de esas señales físicas hay una narrativa de gracia, pero también un recordatorio silencioso de que el encuentro con nuestro Creador es una realidad que se aproxima. El alma lo presiente, y por ello este no es el momento de contemplar el pasado con nostalgia o lamento, sino de levantar la mirada hacia el cielo con un profundo sentido de urgencia espiritual. Existe una trampa sumamente sutil en la que muchos creyentes caen sin darse cuenta al llegar a esta etapa. Encadenar su vida a los recuerdos de los años dorados, a los éxitos de la juventud o a las viejas anécdotas que repiten una y otra vez como un mecanismo de consuelo emocional. Sin embargo, la fe verdadera no se alimenta de lo que quedó atrás. La fe bíblica se proyecta con firmeza hacia el porvenir eterno. Debemos recordar que la meta final del cristiano no consiste simplemente en haber tenido una existencia agradable o cómoda en la tierra, sino en presentarse ante la eternidad con el alma guardada en santidad y con la asignación divina plenamente cumplida. Para comprender a fondo esta verdad, el Evangelio de Lucas nos relata una de las parábolas más solemnes que compartió el Maestro: la historia del hombre rico e insensato. Las Escrituras nos narran que este hombre, tras haber alcanzado una gran prosperidad material y acumular abundantes riquezas, se dijo a sí mismo: «Alma mía, ya tienes muchos bienes asegurados para el futuro. Ahora descansa, come, bebe y disfruta de la vida». Pero la respuesta del cielo fue fulminante: «Necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma, y todo esto que has guardado, ¿de quién será?». Aquel personaje había cometido el grave error de vivir exclusivamente para su propio bienestar. Invirtió todo su tiempo, su ingenio y sus fuerzas en levantar almacenes más grandes en lugar de edificar tesoros en el cielo, y la eternidad lo sorprendió completamente desprovisto. Esta enseñanza no se limita a una advertencia contra la avaricia. Es una lección profunda sobre el enfoque y las prioridades de nuestro diario vivir. Nos demuestra con claridad que los años avanzados no nos liberan de las responsabilidades del reino, sino que, por el contrario, intensifican nuestro llamado espiritual. Cuando el Maestro se refería al alma, no lo hacía pensando en un concepto abstracto o puramente filosófico. Hablaba de la esencia eterna del ser humano, aquello que no sufre el desgaste de los años terrenales, pero que lamentablemente sí puede extraviarse si perdemos el rumbo. En este momento de tu vida, donde el tiempo parece acelerarse y el horizonte eterno se vislumbra con mayor nitidez, es fundamental despertar. Esas inquietudes y esa necesidad de trascendencia que experimentas en tu interior no son fruto de la casualidad. Representan una invitación directa del cielo, una alarma oportuna y persistente del Espíritu Santo que te dice con amor: este no es el tiempo de detener el paso, sino de intensificar la preparación. Vivir con una conciencia plena de la eternidad redefinen por completo tus palabras, tus decisiones cotidianas y sobre todo el impacto del legado que estás construyendo.
Sin embargo, es justo en este despertar espiritual cuando el enemigo suele presentarse de forma sumamente astuta, susurrando mentiras vestidas de un falso descanso y de una supuesta dignidad merecida. Es común escuchar esa voz sutil que te dice al oído: ya has trabajado lo suficiente, es momento de dar un paso al costado y que las nuevas generaciones asuman la carga. Parece un razonamiento lógico y piadoso después de una vida dedicada al trabajo, a la crianza de los hijos y al servicio en la congregación. Pero debemos identificar el origen de ese pensamiento, pues no proviene del trono de la gracia, sino de la misma estrategia que intentó neutralizar a los grandes hombres de Dios en el pasado. Es una trampa diseñada para sumergirte en la pasividad, convirtiendo tu madurez en un silencio inoperante. Frente a esa mentalidad de retiro, las Sagradas Escrituras nos presentan en el libro de Josué la impresionante figura de Caleb, un varón que rompió con todos los moldes de su época. Al cumplir los 85 años de edad, Caleb no se presentó ante el liderazgo del pueblo de Israel para reclamar una llanura cómoda o una posición de descanso. Al contrario, con un espíritu encendido, se puso de pie y proclamó con firmeza: «Entrégame ahora mismo este monte que el Señor me prometió». Sus fuerzas físicas reflejaban el paso de los años, pero su espíritu continuaba intacto y listo para la conquista. El testimonio de Caleb nos deja una lección contundente que debes aplicar a tu vida hoy mismo. Los años avanzados no constituyen un límite para el espíritu, sino que representan un territorio de máxima autoridad espiritual. Existen verdades profundas que solo pueden ser comunicadas por alguien que posea tu trayectoria, tus cicatrices superadas, tu fe puesta a prueba y tu caminar con el Altísimo. Hay batallas espirituales que requieren de tu madurez para ser ganadas y generaciones enteras que necesitan de tu ejemplo para encontrar dirección. El enemigo conoce perfectamente este poder y por esa razón su estrategia principal consiste en sembrar la mentira de que ya no eres útil, de que tus ideas están desactualizadas o de que tus valores ya no encajan en la sociedad moderna. Lamentablemente, muchos cristianos maduros han aceptado ese engaño, confundiéndolo con una falsa humildad, y se han resignado a pasar desapercibidos, apagando la antorcha que aún tienen la responsabilidad de hacer brillar. Pero la verdad del reino es muy distinta. Cuando un creyente de 60, 70 u 80 años decide ponerse de pie con firmeza espiritual, el enemigo retrocede. No hay nada más temible para las fuerzas de la oscuridad que un siervo de Dios que ya no busca el aplauso ni la aprobación del mundo, que ha presenciado demasiados milagros como para dejarse engañar y que ha comprobado la fidelidad del Creador en su propia carne. Una persona así se transforma en un referente vivo de perseverancia y en una muralla de verdad para su comunidad. Tu edad no representa un obstáculo en el plan divino. Al contrario, es la plataforma que el Señor te ha otorgado para manifestar su gloria. Mientras el sistema actual intente marginarte o silenciarte, con mayor determinación debes recordar que tu asignación sigue vigente. Todavía tienes una palabra que enseñar, una semilla de fe que sembrar y una oración de poder que levantar en favor de los tuyos. Las tinieblas no le temen al desgaste de tu cuerpo, le temen a tu fe activa, a la firmeza de tu testimonio y a la autoridad de tus palabras en tiempos de confusión. Si en alguna ocasión llega a tu mente ese pensamiento sutil que te sugiere que ya has cumplido con tu cuota de servicio, debes identificarlo de inmediato como un engaño. Mientras el Creador mantenga aliento en tu ser, significa que su plan contigo sigue en marcha y que tus mejores frutos pueden estar por manifestarse en esta temporada. Es preocupante ver cómo muchos creyentes, tras haber servido fielmente durante años, caen en la trampa inofensiva de la desconexión espiritual. Comienzan a apagar sus disciplinas espirituales, dejan de interceder con la misma intensidad, abandonan la tarea de aconsejar o discipular a los más jóvenes y se van apartando en un silencio que debilita a la iglesia.
Debemos acudir a las Escrituras para recordar que el concepto de jubilación espiritual no tiene fundamento en el reino de Dios. En las enseñanzas del Maestro jamás encontraremos un límite de edad para dejar de dar fruto. Al contrario, Él estableció de manera contundente que por nuestros frutos seremos conocidos, y esa es una ley espiritual que permanece vigente hasta nuestro último aliento. La productividad de un cristiano no está determinada por su vigor juvenil, sino por la profundidad de su comunión y conexión con la vid verdadera. La palabra de Dios está colmada de testimonios que derriban por completo esta mentalidad moderna de retiro. En el Evangelio de Lucas encontramos el asombroso ejemplo de Ana, una mujer profetisa de edad muy avanzada, que había vivido décadas en la viudez. Las Escrituras detallan que ella no se apartaba del templo, sirviendo fielmente día y noche a través de ayunos y oraciones constantes. Ana no contaba con plataformas públicas ni con el reconocimiento del mundo, pero su fidelidad y constancia la convirtieron en el canal divino escogido para reconocer y proclamar la llegada del Mesías justo en el momento de su presentación. Su madurez no representó el cierre de su historia, sino la cumbre espiritual de su asignación en la tierra. Debemos reflexionar seriamente en lo que sucede en el cuerpo de Cristo cuando un creyente maduro decide apagar su fuego interior. En ese instante se genera un vacío espiritual profundo que afecta de manera directa a las generaciones más jóvenes. Los muchachos se quedan sin referentes, sin modelos de perseverancia, sin esa sabiduría práctica que solo se adquiere cruzando el fuego de la prueba, y sin voces firmes que los guíen en medio de la confusión de este siglo. Cuando un anciano en la fe opta por el silencio, el adversario lo celebra, porque sabe que se ha dejado de levantar una antorcha que tenía el poder de iluminar el sendero de muchos que hoy caminan a tientas. Si analizamos con detenimiento, la idea de retirarse de los asuntos del reino proviene enteramente del sistema cultural del mundo, no de los principios de la fe bíblica. En la sociedad secular, jubilarse significa cesar toda actividad laboral para entrar en un periodo de descanso físico. Pero en el reino de Dios, pretender jubilarse espiritualmente equivaldría a dejar de sembrar justo cuando el campo está listo, cruzándose de brazos a observar cómo se seca la tierra. Ningún agricultor sensato abandonaría su labor precisamente en las vísperas de la gran cosecha. Por esa razón, es necesario recordar una verdad bíblica que, aunque confrontadora, es sumamente liberadora. Tu asignación divina no concluye sino hasta tu último suspiro en esta tierra. Mientras el Señor te conceda el regalo de la vida, sigues siendo una pieza fundamental en el engranaje de su propósito eterno. Es muy probable que tu energía física no sea la misma de tus años de juventud, pero es innegable que tu autoridad en el espíritu se ha agigantado con el paso del tiempo. Tal vez tus pasos sean más lentos, pero tus rodillas y tu palabra tienen hoy un peso específico que no tenían ayer. No te encuentras en una etapa de clausura, te encuentras en la bendita temporada de la transmisión de la fe. Llegados a este punto de la vida, es completamente normal que te preguntes por qué sigues aquí. Has visto partir a familiares entrañables, a amigos de la infancia y a hermanos de la fe con los que compartiste el camino. Sin embargo, contra todo pronóstico, tú sigues de pie. Quizás con algunas batallas grabadas en el cuerpo o con menos vigor físico, pero estás vivo. Y esto, hermano, no es un hecho fortuito. Si hoy respiras, es porque el soberano Dios todavía tiene un propósito eterno asignado para ti. No estás simplemente sobreviviendo al paso de los años, estás siendo preservado con un diseño celestial específico. Es urgente desarraigar esa mentira que se ha infiltrado silenciosamente en los bancos de muchas congregaciones. La falsa noción de que, al envejecer, pasas de ser un agente activo a un simple espectador pasivo en las filas del reino. Nada está más alejado de la verdad bíblica. La realidad espiritual nos enseña que tus años de madurez no representan un retiro, sino la temporada de la gran cosecha.
y la cosecha no significa quietud, sino la entrega de frutos sazonados y maduros que ahora están listos para nutrir, sostener y dar dirección a aquellos que vienen detrás. La asignación de Dios para tu vida no expiró el día que alcanzaste cierta edad en el calendario. Al contrario, cada año que el Señor te añade viene cargado con un peso de gloria acumulado. Cada línea de expresión en tu rostro puede transformarse en un testimonio viviente para una generación joven que ya no sabe esperar, que desconoce lo que es el valor de la fidelidad y que duda absolutamente de todo. Lo que tú has vivido, lo que aprendiste al caminar con Dios en medio de la tormenta y de la escasez, tiene un impacto superior al de miles de discursos elocuentes. Tu madurez es la evidencia de que las promesas de Dios son reales. Ponte a pensar por un instante en la gran cantidad de jóvenes que hoy en día necesitan con urgencia escuchar el testimonio de alguien que ya cruzó por el fuego de la prueba y salió de él con una fe intacta y fortalecida. ¿Cuántos matrimonios que hoy tambalean necesitan el aliento y la dirección de quien ha sabido gobernar su hogar a través de las crisis reales de la vida? ¿Cuántos hijos y nietos necesitan escuchar de la boca de un abuelo en la fe que seguir fielmente los pasos de Jesucristo vale la pena, aun cuando el sistema de este mundo pretenda llamarte loco? Dios te ha preservado para convertirte en una columna de fe, no por tus capacidades físicas, sino por la riqueza de tu historia y por esa sabiduría que hoy puedes depositar como semilla en el corazón de las nuevas generaciones. A veces, el enemigo intenta ganar terreno sembrando la idea de que ya es demasiado tarde para enmendar el rumbo o para ser útiles en las manos del Creador. Es común que el corazón se llene de lamentos pensando en lo que se pudo haber hecho de manera diferente en el pasado. Sin embargo, existe un relato en las Escrituras que echa por tierra esa mentira de forma contundente: la conversión del malhechor en la cruz. En el último instante de su existencia terrenal, en una condición de total agonía y desprovisto de cualquier oportunidad para reconstruir su historia, aquel hombre tomó una sola decisión con trascendencia eterna al clamar al Maestro: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús no fue un reproche por el tiempo perdido ni una sentencia de exclusión. Su respuesta fue inmediata, clara y llena de una gracia redentora: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Este hecho sagrado nos grita una verdad fundamental que la Iglesia de hoy debe recordar. Mientras el Señor te conceda el regalo de la vida, la esperanza permanece intacta. No importa si cuentas con 60, 70 u 80 años de edad, el valor de tu vida para el reino no se mide por estándares de productividad humana, sino por la sinceridad y la disposición de un corazón que decide rendirse ante su soberanía. El ejemplo del malhechor arrepentido nos demuestra que el Señor no calcula nuestro valor basándose en el activismo o en las métricas de este sistema secular. Él escudriña la sinceridad de las intenciones. Mira, sino la historia de Moisés, quien recibió la monumental asignación de liderar la liberación del pueblo hebreo justo cuando ya contaba con 80 años de edad. Contempla a Abraham, quien vio materializada la promesa de su descendencia en plena vejez, contra todo pronóstico humano, o a la anciana Ana, quien persistía en la adoración constante dentro del templo y tuvo el honor de ser de las primeras en testificar sobre el Mesías. Las páginas de la Biblia se encuentran repletas de hombres y mujeres que fueron restaurados, activados y levantados en sus años finales, demostrando que para el Altísimo jamás es tarde cuando hay un corazón con fe. Es probable que en este momento cargues con el peso de ciertos recuerdos, con decisiones del pasado que desearías modificar, o con heridas que aún calan en el alma. A pesar de todo eso, si hoy te acercas ante la presencia del Maestro con total transparencia y le dices: «Señor, reconozco mis faltas, pero aquí está mi vida, acuérdate de mí y utilízame conforme a tu voluntad», puedes tener la absoluta certeza de que Él jamás te dará la espalda. El Señor no desprecia un espíritu quebrantado que busca su gracia.
Al contrario, honra cada paso de obediencia, incluso si éste se da en el último tramo de la carrera. De la misma manera en que aquel hombre alcanzó la redención en sus momentos finales, tú tienes la oportunidad de experimentar un avivamiento espiritual en esta etapa de tu existencia. No tienes el poder de alterar las páginas del ayer, pero tienes en tus manos la bendición de definir el rumbo de tu eternidad y de impactar positivamente la vida de aquellos que hoy carecen de esperanza. Cuando un creyente maduro se levanta con una fe inquebrantable, se convierte en una señal profética viviente de que nuestro Dios nunca llega tarde y de que su gracia permanece activa en todo tiempo. Aunque es evidente que el cuerpo experimenta el desgaste natural del tiempo, existe un elemento en tu ser que no pierde su potencia ni su valor con el paso de los años. Nos referimos a tu voz. Y no estamos hablando únicamente del sonido que emiten tus cuerdas vocales, sino del peso espiritual que cargan tu testimonio, tus batallas ganadas en oración, tus cicatrices sanadas y tus decisiones de fidelidad al Altísimo. Todo ese conjunto de vivencias se unifica para dar forma a una voz con autoridad, capaz de sacudir la apatía y despertar del letargo espiritual a las nuevas generaciones. Si algo necesita con carácter de urgencia la iglesia de nuestros días, es que los cristianos maduros dejen a un lado el aislamiento y comiencen a hablar con valentía, con sabiduría y con la verdad de las Escrituras. Recordemos lo que aconteció en el Templo de Jerusalén poco después del nacimiento del Salvador. El relato bíblico nos presenta a Ana, una anciana profetisa que había dedicado gran parte de su vida a buscar al Señor con ayunos y oraciones perseverantes. Desde una perspectiva puramente humana y secular, muchos habrían considerado que una mujer de su edad ya no tenía un papel relevante que desempeñar en la sociedad. Sin embargo, en el instante preciso en que los padres terrenales de Jesús ingresaron al templo con el niño, el Espíritu Santo le concedió el discernimiento para reconocerlo. Lejos de guardar silencio, Ana comenzó a testificar acerca del Mesías a todos aquellos que aguardaban con ansias la redención. Su proclamación fue como una chispa que encendió la fe en innumerables corazones que se encontraban desgastados por la espera. Y es que, cuando un anciano en la fe toma la palabra respaldado por una vida de integridad, el pueblo de Dios escucha con profundo respeto. Los años acumulados otorgan una legitimidad espiritual que no se puede imitar. Es el peso de haber caminado de la mano con el Creador a través de los diferentes ciclos de la existencia, demostrando que su fidelidad es inmutable ante las tormentas del tiempo. Hoy en día, la juventud se encuentra sumergida en un ecosistema ensordecedor. Los muchachos reciben una cantidad abrumadora de mensajes distorsionados y contradictorios a través de las pantallas, las redes sociales, las tendencias ideológicas y las corrientes de este siglo. Como consecuencia de este bombardeo constante, muchos caminan extraviados, sin un norte moral estable y expuestos a hundirse en la confusión. Es en este escenario donde tu presencia adquiere un valor estratégico sin igual. Tu voz y tu testimonio pueden ser el ancla espiritual que evite que el naufragio arrastre a los jóvenes de tu entorno. No necesitas recurrir al espectáculo ni poseer todas las respuestas a los dilemas modernos. Lo único que se requiere es que te atrevas a narrar las maravillas y los milagros que el Señor ha obrado en tu caminar. A veces, el enemigo intentará desalentarte, sembrando la idea de que la juventud no tiene interés en escucharte o de que tus palabras caen en el olvido. No prestes oído a esa mentira. Alguien te está observando con atención. Aunque no lo expresen abiertamente, tus hijos, tus nietos y las nuevas generaciones de tu congregación se fijan detenidamente en la firmeza de tu fe. Cuando te ven interceder en secreto, cuando compartes una vivencia real de provisión divina, o cuando testificas de la fidelidad del Creador en medio del dolor físico, estás depositando una semilla eterna. Ese impacto espiritual jamás podrá ser reemplazado por la mejor de las conferencias modernas. Por el contrario, si decides ampararte en el silencio, el vacío que dejas en el cuerpo de Cristo resulta devastador.
pues una juventud sin raíces maduras se quiebra con facilidad ante el primer viento de doctrina. Tu historia de fe no es un simple recuerdo del pasado, representa la herencia espiritual que sostendrá a los que vienen detrás. Cada consejo oportuno, cada oración ferviente y cada palabra de advertencia basada en las Escrituras posee la virtud de enderezar el rumbo de un hogar, prevenir caídas dolorosas en la juventud y guiar a un alma hacia la salvación. Jamás cometas el error de subestimar el impacto eterno que genera tu testimonio. Incluso cuando llegue el momento de partir de esta tierra, las verdades que sembraste continuarán resonando con fuerza en las conciencias de los tuyos, direccionando sus pasos y recordándoles el camino de la santidad. Las palabras que son ungidas por el Espíritu Santo no perecen con el tiempo. Dejan un eco que trasciende las generaciones. Cuando contemplas el futuro de tu descendencia, es completamente normal que te preocupes por su estabilidad económica, su bienestar físico o su seguridad en un mundo tan inestable. No obstante, existe una interrogante de mayor peso y relevancia eterna que debes plantearte con honestidad. ¿Heredarán tus hijos y nietos la fe que te ha sostenido? El sistema de este mundo nos ha condicionado a asociar el concepto de legado únicamente con los bienes materiales, tales como propiedades, cuentas bancarias, terrenos o herencias tangibles. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que todo lo material se desgasta, pierde su valor o termina en el olvido. Lo que realmente permanece inalterable a lo largo de los siglos es aquello que lograste edificar en el interior del alma de tu familia. Tu ejemplo de integridad, tus rodillas dobladas en la intimidad de tu hogar y tu adoración en medio de la adversidad constituyen la verdadera riqueza que blindará a tu descendencia. En las cartas del apóstol Pablo encontramos un testimonio maravilloso de esta realidad al referirse al joven Timoteo. El gran apóstol no destaca las riquezas de este joven siervo, sino que exalta la fe sincera que habitaba en él. Una fe que, según las propias palabras de Pablo, habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Dos mujeres piadosas cuya influencia callada pero constante cimentó el ministerio de uno de los líderes más relevantes de la iglesia primitiva. El testimonio de Loida y Eunice nos confirma que el verdadero legado no radica en transferir posesiones perecederas, sino en trazar un sendero nítido y firme hacia los pies del Salvador. Es muy factible que tus nietos no retengan en su memoria el obsequio material que les diste en un cumpleaños pasado, pero ten por seguro que jamás borrarán de su corazón el recuerdo de haberte visto interceder por ellos con lágrimas en los ojos. Es probable que tus hijos no repitan de memoria tus opiniones sobre economía, pero acudirán de inmediato a tus palabras de fe cuando les toque enfrentar las tormentas de la vida. A esto se referían las Escrituras cuando nos hablan de correr la carrera con la mirada puesta en el galardón celestial, una corona incorruptible que el Señor tiene reservada para quienes perseveran en la verdad hasta el último día. Esa recompensa no se hace visible ante los ojos del mundo, pero su reflejo se manifiesta con poder en las vidas transformadas de las generaciones que alcanzaste a bendecir con tu ejemplo. Para cumplir con esta tarea no se requiere tener la elocuencia de un predicador de multitudes. La edificación de una herencia eterna puede dar inicio en las conversaciones cotidianas del hogar, a través de una llamada telefónica oportuna, en un consejo cargado de gracia o en un abrazo sincero respaldado por una promesa del Altísimo. Cada una de tus oraciones en favor de tu familia, aun aquellas que realizas en la total intimidad de tu habitación sin que ellos se enteren, son escuchadas con atención en el trono de la gracia. Esos clamores silenciosos van edificando vallados espirituales y muros de protección que las fuerzas del mal no podrán derribar. No permitas que la mentalidad materialista de la sociedad actual demerite tu labor actual. Las riquezas de la tierra se desvanecen con rapidez, pero la fe sembrada en los corazones se multiplica con el paso del tiempo. Cuando llegue el momento de presentarte ante el Creador, tu mayor satisfacción no provendrá de los bienes acumulados, sino de saber que tu familia permanece firme amando al Señor porque te atreviste a sembrar un legado indestructible.
Quizás en esta temporada de tu vida has experimentado la sensación de que tus esfuerzos son invisibles y que nadie nota la constancia de tu fe. Sientes que tus clamores se pierden en las paredes de tu habitación, que tus consejos son desestimados por los que más amas y que las lágrimas que derramas en la almohada por la salvación de tus hijos descarriados quedan sin respuesta. En medio de ese desánimo, es imperativo que recuerdes una verdad absoluta. Nada de lo que realizas con fe pasa desapercibido ante el tribunal del cielo. El Señor de los ejércitos observa con detenimiento cada una de tus acciones. Las Escrituras nos revelan este principio con total claridad en el libro de los Hechos, al relatarnos la historia de Cornelio. Él era un centurión de la milicia romana, un varón de edad avanzada, respetable y profundamente temeroso del Dios de Israel. A pesar de no pertenecer originalmente al pueblo judío, Cornelio mantenía una vida de oración constante y se caracterizaba por su generosidad hacia los necesitados, realizando sus obras con absoluta sinceridad de corazón. Un día, en medio de su rutina devocional, un mensajero del cielo se materializó ante él con una declaración impactante. Cornelio, tus oraciones y tus actos de bondad han subido como un memorial continuo delante de la presencia del Altísimo. Trata de dimensionar el peso espiritual de esas palabras. Cada ruego que este hombre levantó en la privacidad de su hogar y cada muestra de compasión que nadie en su entorno se detuvo a aplaudir, quedaron registrados con letras de oro en los libros eternos. El Creador no solo vio su fidelidad, sino que la atesoró en su memoria. Como consecuencia directa de esa constancia silenciosa, el Espíritu Santo descendió con poder sobre toda su casa, trayendo salvación y transformación a su familia entera. Este acontecimiento no representa un hecho aislado en el pasado, constituye una ley inquebrantable del reino. Nuestro Dios mira aquello que la sociedad acostumbra ignorar. Tus clamores en la intimidad de la noche no caen al vacío, son atesorados por el Creador. Tus palabras de aliento que parecían no tener efecto, tus oraciones perseverantes por ese nieto que hoy camina en rebeldía, tus muestras de amor incondicional y tu fidelidad por encima del cansancio corporal están siendo asentadas en el registro celestial. Aunque el sistema de este mundo intente hacerte creer que tu existencia se ha vuelto invisible, que careces de influencia o que ya no eres relevante para la sociedad, el Señor jamás ha apartado su mirada de ti. Él estima en gran manera cada acto de obediencia que realizas en secreto. Él honra a los siervos que permanecen firmes aun cuando las fuerzas humanas parecen flaquear, y recompensa con creces lo que la cultura dominante acostumbra desechar. En un mundo superficial que idolatra la juventud eterna, la fama efímera y la productividad material, es sumamente fácil asimilar la mentira de que tus mejores años ya pasaron. Pero en el reino de los cielos la perspectiva es totalmente opuesta. Lo que es insignificante para los hombres resulta de un valor incalculable para Dios. Tu constancia, tu fe inquebrantable y tu batalla diaria por permanecer cimentado en la santidad, aunque no reciban el aplauso de la multitud, están escribiendo una página de victoria eterna. El mismo Maestro nos enseñó que ni siquiera un vaso de agua fresca que se brinde en su nombre quedará sin recompensa. ¿Cuánto más valor tendrán entonces tus años de intercesión, tus noches de vigilia velando por el bienestar espiritual de tu descendencia y tu lealtad incondicional? Por eso, no menosprecies la trascendencia de tu presente. Aunque hoy tus pasos sean más pausados, cada pisada que das continúa dejando una huella imborrable en el plano espiritual. Cada nuevo amanecer y cada suspiro de vida son la confirmación divina de que el Altísimo mantiene su propósito activo en ti. No estás en esta tierra por mera casualidad, ni saliste victorioso de enfermedades, peligros o accidentes por simple fortuna. Estás aquí porque el cielo todavía tiene una obra específica que ejecutar a través de tus manos. Cuando el apóstol Pablo redactaba su epístola a los creyentes de Filipos desde las frías paredes de una prisión romana, se detuvo a plasmar una de las reflexiones más profundas y solemnes de todo su ministerio. Él declaró con total convicción: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero si el vivir en la carne resulta para mí en una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. A pesar de que su corazón anhelaba la plenitud de la presencia celestial, el apóstol comprendía perfectamente que su permanencia en la tierra no era en vano. Cada día extra de vida significaba una oportunidad inestimable para seguir siendo un instrumento útil en la expansión del reino. Este mismo principio espiritual se aplica de manera directa a tu vida hoy en día. No tiene la menor importancia si ya has superado los 60, los 70 o los 80 años de edad en tu calendario terrenal. Si el Creador te concede el privilegio de despertar cada mañana, es la evidencia absoluta de que aún tienes una semilla que sembrar en la obra. Es indiscutible que tal vez ya no cuentes con el vigor o la resistencia física de tus años de juventud, pero es un hecho que tu voz ha adquirido una autoridad en el espíritu que antes no poseías. Tus piernas tal vez ya no estén en condiciones de recorrer largas distancias en los campos misioneros, pero tus oraciones de poder conservan la virtud de alcanzar los rincones más distantes de la tierra. Detente a reflexionar por un momento en todas aquellas ocasiones en las que estuviste al borde del peligro, bajo la sombra de una enfermedad terminal o a punto de perderlo todo en la vida. ¿Cuántas veces el adversario planeó truncar tu camino antes de tiempo y a pesar de todos sus ataques, la mano soberana de Dios te preservó y te puso a salvo? ¿Por qué crees que lo hizo? Lo hizo porque en su diseño soberano existe una asignación sumamente específica que únicamente tú estás capacitado para cumplir. Una palabra de restauración que solo tu boca puede pronunciar. Un joven descarriado que requiere de tu guía espiritual y una historia de milagros reales que tu familia necesita escuchar de primera mano para no perder la fe. Esta etapa de tu vida no demanda que intentes replicar exactamente las mismas actividades que realizabas en tu juventud. Lo que el Espíritu Santo te pide hoy es discernimiento para asumir tu asignación actual. Tu misión en esta temporada puede ser la más estratégica de toda tu existencia. Levantar un muro de intercesión inquebrantable por tu descendencia, guiar con sabiduría a un grupo pequeño de estudio bíblico, plasmar tus memorias de fe, sostener al hermano que atraviesa por el dolor de la pérdida, sanar relaciones que el tiempo distanció o ser, sencillamente, un faro constante de esperanza en medio de un entorno caótico. Las tinieblas intentarán convencerte de que ya no tienes nada relevante que aportar, pero la realidad del reino es que tu aliento es la prueba jurídica de que tu llamado sigue plenamente activo. El Señor jamás desperdicia los años de sus siervos, ni te habría permitido llegar hasta este día sin un propósito de trascendencia eterna. Es el momento oportuno para presentarte en el altar y clamar: Señor, ¿cuál es tu orden para mí en esta hora? A estas alturas del camino, cada una de tus elecciones cotidianas posee una repercusión distinta. Tus decisiones actuales ya no solo revelan rasgos de tu temperamento, sino que exponen con total nitidez la condición real de tu alma. En la juventud, el ser humano suele dispersarse en múltiples proyectos y ambiciones terrenales. Sin embargo, en la madurez, cada paso que das pone de manifiesto en qué descansa verdaderamente tu confianza y a qué reino has decidido pertenecer. Las Escrituras son tajantes al recordarnos que nadie puede servir a dos señores con la misma lealtad, porque terminará amando a uno y menospreciando al otro. No se puede caminar con un pie en las promesas del Altísimo y con el otro en los deleites de una comodidad que adormece la conciencia. El gran peligro espiritual que acecha a los creyentes maduros es el conformismo. Esa voz sutil y engañosa que susurra que ya es tiempo de vivir en una fe pasiva, libre de compromisos y riesgos. El sistema de este mundo promueve una jubilación que equivale a la desconexión total y al ocio sin trascendencia. Pero esa mentalidad lo único que logra es neutralizar el fuego del espíritu y volver al cristiano inofensivo frente a los ataques del adversario. El Maestro jamás convocó a sus discípulos a seguirlo bajo condiciones de comodidad temporal. Su demanda sigue siendo la misma para cada día que tengamos de vida: negarse a uno mismo, tomar la cruz con valentía y marchar tras sus pisadas. Cuando un siervo maduro se rinde ante la pasividad,
Las tinieblas avanzan, pero cuando un anciano en la fe se pone de pie firme en las promesas del Altísimo, las ventanas de los cielos se abren y las fuerzas del mal retroceden. No fuiste preservado para desaparecer en el anonimato, ni para vivir tu madurez en una pausa espiritual. Fuiste llamado a marcar la historia de tu descendencia y a brillar con la gloria de los que perseveran hasta el fin. Tus últimos años en la tierra no constituyen un epílogo carente de valor. Al contrario, tienen el potencial divino de convertirse en el capítulo más glorioso, maduro e inspirador de toda tu biografía. Has permanecido con nosotros en Logos hasta este último instante, y eso demuestra algo muy profundo acerca de la condición de tu corazón. Revela que tu espíritu se encuentra despierto, que te niegas a aceptar las mentiras del conformismo y que por encima del paso de los años conservas un hambre genuina por la presencia del Dios vivo. Hoy has sido confrontado, has sido alentado y has recibido una asignación clara de parte del Espíritu Santo. Las verdades eternas de las Escrituras han vuelto a recordarte que tu voz, tus cicatrices superadas y tus oraciones constantes son indispensables para la edificación de la Iglesia en esta hora. Frente a ti se extienden dos caminos para transitar esta temporada. Puedes permitir que el tiempo consuma tus fuerzas de manera lenta y sin propósito, o puedes decidir que el fuego santo del Altísimo consuma tu vida gloriosamente en el altar del servicio. La elección está en tus manos. Si has determinado no apagar tu antorcha, te invitamos a que dejes sellada tu decisión escribiendo en la sección de comentarios la frase «Aún ardo por Cristo». Que tu declaración sea un testimonio público que inspire a otros a despertar. Recuerda que contenidos como este no buscan el entretenimiento pasajero, sino brindar alimento sólido para las almas que anhelan la santidad. No te guardes esta palabra. Compártela hoy mismo con tus hijos, con tus amigos de la congregación y con cada persona que necesite recordar que, mientras haya aliento en los pulmones, la misión divina sigue en marcha. Suscríbete a Logos, mantén encendida tu fe y que la gracia del Señor Jesucristo acompañe cada uno de tus pasos.